poloné todo lo que me entré, pues. Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. Yo le comencé a pedir a San José por mi vocación. En la vida tenemos llamados y muchos llamados de Dios Pero yo no para... sabía ni qué era el lazo, explique. De tener una esposa de Dios. El catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi corazón. Y fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a un... Lady se encontró con un Dios muy amoroso. Mi nombre es Laura Daniela Gutiérrez Rojas, soy nacida en Villavicencio, tengo 19 años. Nací en una familia disfuncional en su momento. Cuando yo nací, pues cuando mi mamá quedó embarazada, ella no contaba con el apoyo de mi padre, siempre fue difícil para ella nomás decirle que estaba embarazada esperándome a mí. En el momento, pues obviamente que ella decide contarle a mi papá tenía pues su mundo, él era una persona, era muy joven, era alcohólico, pues muy llevado al tema de las fiestas, y cuando ella le dice, él piensa que era una broma, que no, pues no, que no era posible. Entonces desde ese momento empezó el rechazo de mi papá, desde el vientre y de toda la familia de él. Fue pasando el tiempo, mi mamá me tuvo, en el momento en que me tuvo mi mamá, en el lapso de su embarazo, ella empezó a orar porque ella soltera, sin apoyo, no vivía cerca de sus padres, entonces ella decide empezar a pedirle al Señor que le ayudara, o sea, que le ayudara a que al menos mi papá reconociera que yo era su hija. Y es impresionante porque el Señor responde de una manera increíble. Yo nací el mismo día que mi papá. Yo nací el mismo día que mi papá y el regalo de cumpleaños de él fui yo. Obviamente él, por ciertas circunstancias, decía que no. Y fueron 5 años donde mi papá me negó como hija y era, no, mejor hagámosle una prueba de ADN, a ver si es verdad, si es mi hija, o pues no lo creía. Pero todos esos 5 años el Señor me dio un papá en ese momento, y fue mi abuelito. Nosotras con mi mamá nos llevamos, nos fuimos para Cáqueza, es un pueblito muy cerca de Villavicencio, y ahí pasé esos primeros 5 años de mi vida. Y para mí han sido, yo creo que los mejores. La verdad, mi infancia, a pesar de la circunstancia de mi papá no aceptarme como su hija, fue muy bonita porque mis abuelos siempre me daban ese afecto que digamos me faltaba, y mi abuelo especialmente, o sea, él fue para mí un ángel muy grande, porque él me enseñaba un poco de la fe, me quería un montón, o sea, era como esa nieta preferida, incluso pues entre la familia, muchas de mis primas como que, ay no, pero es que mi abuelito no me quiere, mi abuelita no, pero yo los quiero, pero es que haya más. Entonces el Señor de una u otra forma, pues a pesar de que mi papá no estuvo ahí, me mandó a mi abuelito. Ya después como que fue pasando así, y cuando yo cumplí como 6 añitos, regresamos a vivir pues como con mi papá. Yo siempre que lo miraba a él, siempre fue muy difícil la relación con mi papá, porque yo no entendía, era muy niña y no entendía bien, pues si yo le digo a mi abuelito que es mi papá, ¿por qué tengo que decirle a este señor que yo nunca he visto que es mi papá? Mi mamá tampoco sabía cómo explicármelo muy bien, porque pues igualmente yo la miraba a ella cómo sufría al ver a mi papá tomando en esa condición, porque no es fácil. Y yo me acuerdo muy bien como esos momentos, esas escenas de que, digamos, mi papá llegaba borracho y mi mamá llorando en la casa, y yo súper pequeñita,
Y yo llegaba y le cogía así como la carita y le decía, ma, pero no llore, pero ¿por qué llora, mami? Y yo también me ponía a llorar. Entonces, como que no era fácil decirle a mi papá, papá, yo no, o sea, creo incluso, Juli, que fui capaz de decirle papá a mi papá hasta los 11 años. Y la relación pues con él, no, el trato, su familia, su crianza, tampoco fue pues la mejor y pues de una u otra forma no lo juzgo, sino que en ese momento de mi niñez pues para mí era difícil, para mí era muy difícil, pero pues fui creciendo. Mi papá siempre trataba como de darme lo mejor, como no te preocupes, yo voy a estar contigo. Pues no digamos en el tema de pronto afectivo, porque para él también le costaba muchísimo ser cariñoso pues como conmigo, pero él digamos que de una u otra forma era, por ejemplo, las mejores ropas o que ella siempre esté impecable, es que es mi hija, es la primera, que de pronto cometí, digamos, como un error, pero no, yo ya estoy acá y pues tiene que empezar como a cambiar. Y llega un momento de mi vida que a mis 8 años, más o menos, ese papá que yo tanto quería, que estuvo mis 5 primeros años conmigo, se muere. Y para mí fue súper duro. O sea, yo me acuerdo incluso que íbamos un viaje con mi papá de sangre y llamaron a mi mamá. No le vaya a decir nada, no lo tengan en altavoz, acaba de morir su papá, le dicen así a mi mamá. Y yo le miré la cara ya de preocupación, así como que, Dios mío, ¿qué pasó? Y yo la miré y yo dije, mi abuelito se murió. Y para mí fue como, se acabó mi mundo, esa persona que tanto afecto había recibido, que tanto cariño me había dado cuando pequeña, ya no estaba. Y yo decía, ¿y ahora qué? O sea, yo a él lo llamaba, lo iba a visitar porque no me quedaba lejos, pero ¿ahora qué? Y yo me acuerdo que mi papá y ellos como que no vamos a ir al entierro. Y yo no, yo era súper, o sea, tenía 8 años, pero yo le dije a mi mamá, nos vamos. Yo le dije, mami, no, como sea, tenemos que llegar allá. Y estábamos como en Tunja y nos devolvimos. Y cuando llegamos al entierro para mí fue muy duro, muy duro. O sea, mi abuelito era una persona increíble, amable, todo el mundo en el pueblo lo conocía, muy unido, trataba de ayudarle a todos, muy querido por todo el mundo. Y cuando estábamos en el cementerio, eso estaba repleto. Y me acuerdo que ya estaba el cajón para meterlo al hueco. Yo creo que a mí esto nunca se me olvida. Yo estaba pequeñita, miraba la escena de mi mamá atacada, llorando, desesperada, papá, pero ¿por qué me deja, papá? Porque pues, aunque no era muy buena la relación con ella, pero ella lo quería igualmente. Y yo llorando como desesperada, y yo llego, yo no sé ni en qué momento me subí como que aquí está el ataúd y como a una parte alta, y yo me lanzo encima del cajón, Juli, llorando. Tú no te imaginas cuánto yo lloré ese día. Yo decía, si lo entierran, entiérrenme con él, porque es que yo qué voy a hacer, ¿quién más me va a seguir dando ese afecto, ese cariño? ¿Dónde más lo voy a encontrar? Entonces me tuvieron que sacar para poder enterrarlo. O sea, para mí eso fue durísimo. O sea, durísimo. Yo me acuerdo que esas semanas yo mantenía mirando una fotico como de este tamaño de él, y yo era lloré. Y yo decía, pero ¿por qué se lo tenía que llevar a él? Porque él era el que más sentía ese abrazo sincero, ese afecto verdadero. O sea, ¿por qué? Y yo le decía, yo no entendía.
fui creciendo como con ese vacío de esa persona que tanto me amaba ya no está, que tanto pedía respeto para mí, de que no, es que ella es la niña de la casa. Entonces yo decía, Dios mío, ¿y ahora qué? Pues, ¿qué hago? Igualmente era niña, pero uno desde niño empieza a pensar muchas cosas. Igualmente seguí creciendo, con mi papá, pues seguimos viviendo con él. No era fácil porque pues yo crecí mirando pues a mi papá, cómo llegaba tomado, cómo llegaba pues en unas condiciones no agradables y a él como que tampoco le importaba, o sea, era como, bueno, pues es que soy así y tener que callar, digamos, todo eso, tener que mirar, solamente observar y no decir nada, era muy duro, tanto que me convertí en una niña como medio rebelde, antipática, me volví muy antipática, pues como mi papá siempre, digamos, me mantenía muy bien vestida, trataba a veces como de humillar a la gente. Entonces, mi mamá sí, como a pesar de las dificultades con mi papá, ella trataba de acercarse a Dios. Pero pues es que no era fácil para mí, no era fácil porque yo decía, ay sí mami, sí, muy bonito, Dios es muy lindo, pero no, o sea, yo ni sabía decirle cómo, pero no mami, ¿yo qué voy a hacer? No. Hice mi primera comunión, obviamente, todos mis sacramentos, pero igualmente alejada de Dios, por ahí de misa los domingos, quién sabe cada cuántos años. Eso sí, mi mamá siempre nos decía como que no, vamos a misa, pues me decía a mí, vamos a misa los domingos, pues porque ella ya tenía como eso de por qué pasaba si no íbamos a misa, pero ella no me decía por qué. Entonces yo, bueno, como por ir con ella. Pero pues fui creciendo así. Empezó la etapa, digamos, como del bachillerato, sexto, séptimo, y empecé a sufrir de bullying. Todos mis compañeros, yo creo que de sexto a octavo más o menos, se burlaban de mí por todo. O sea, yo hacía algo bien y se burlaban. Yo escribía de cierta forma y se burlaban. O sea, eran cosas que uno decía, ay, Dios mío. Pero igualmente, eso a uno de joven le afecta, o de niño le afecta muchísimo. O sea, uno dice, no, yo soy fuerte. Para nada. Eso va dejando ahí como eso en el corazón y se va llenando. Y uno se va a estar creyendo todo eso que le dicen. Entonces, no, que la altota, que la jirafa, que el poste. Entonces yo me fui creyendo todo eso y me fui llenando de inseguridades. De no decir nada, me fui guardando todo lo que vivía, todo lo que miraba me lo guardaba y no, empecé a ser como ensimismada en mí. O sea, es mi mundo, si alguien me dice algo me lo guardo yo. No, ni le contaba a mi mamá, no le contaba nada a mi mamá, pero llegó un punto en que yo ya no podía más y fue de una forma ciertamente que el Señor me llamó. Cuando uno de pequeño tiene como esa herida de afecto paternal, uno busca afecto en donde sea. Y donde cualquiera le hable bonito, uno piensa que ahí es, que uno es un niño y es muy inocente, pero pues de eso también se vale el Señor. Y a mis 13 años llegó esa persona, ¿sí? Él era igualmente mucho más mayor que yo, pero me empezó como te digo, a esas palabras bonitas, como que, ay, no, yo pasar de un bullying a que una sola persona me dijera como que, ay, no, es que vos sos muy bonita, vos esto. Entonces yo decía como que, ¿esto será verdad? No,
Pero yo era tan inocente, Juli, que yo no le miraba maldad a nadie. O sea, a pesar de todo el daño que tenía dentro de mi corazón, yo siempre tenía como un espacio en mi corazón de que no todas las personas son malas. Hay alguien bueno también. Y prefiero siempre quedarme con lo bueno. No, o sea, así me hicieran mucho daño a una persona, yo no era capaz de quedarme con eso malo que esa persona me hacía, sino, no, pero es buena. Y me dejé llevar, todo fue por WhatsApp, todo fue como por conversaciones por WhatsApp. Yo no le contaba nada a mi mamá, era como que, ay, venga, le recibo el celular, y yo no, ¿y eso para qué? No, tranquila, eso no se preocupe, mami, que eso estamos súper bien. Y ella, bueno, confiaba muchísimo en mí, porque exactamente era una niña, 13 años, no, pero qué peligro. Vivíamos en una unidad y pues el muchacho precisamente vivía en esa unidad y todo era por WhatsApp, no, ¿y qué hace? Y esto y aquello. Pero detrás de una pantalla uno no conoce a una persona, tristemente. Y esta persona, pues yo tan solo de 13 años, se obsesionó conmigo. Sí, podría decirlo, se obsesionó muchísimo conmigo, tanto que yo vivía en un segundo piso y pues al lado de mi casa había muchas más casas. Él pasaba balcones en la madrugada, drogado, tomado, a mirarme a mí, una niña. Yo nunca me di cuenta, Juli, hasta que un día esta persona decidida a hacerme daño, a abusar pues de mí, se pasa nuevamente esos balcones, llega a mi habitación, pero el Señor es hermoso, el Señor es muy bonito, porque esa noche yo no estaba en mi cama, esa noche estaba mi mamá se acostó en mi cama y pues obviamente esta persona se abalanzó sobre mi mamá empezó a gritar que un ladrón, pero pues obviamente no era ningún ladrón, era esta persona obsesionada pues como conmigo. Obviamente puedo decir que gracias a Dios pasó eso ahora, después de 7 años que pasaron las cosas, pero en ese momento obviamente no, era muy doloroso porque perdí la confianza en mis papás. Obviamente me quitaron permisos, yo ya no salía de mi casa, ya no era esa niña, sino que ya me miraban como ¿en qué momento pasó de ser como tan niña a hacer eso? ¿Sí? Y por qué no decía nada, y por qué no hablaba, y porque nunca lo manifestó, pero porque precisamente, o sea, uno cuando tiene una herida, uno trata de callar mucho para no hacerle daño a los demás. Y yo decía, no, ya bastante daño me hicieron a mí, yo no quiero dañar a nadie más. Obviamente eso a mí me dejó muy marcada, obviamente un proceso legal, porque pues obviamente en ese momento mi papá en la parte de abajo estaba tomando y mi papá, al escuchar a mi mamá tan angustiada gritando que había como un intruso en nuestra casa, mi papá sube con un rejo, no sé cómo lo conozcan en otros lados, perrero, pues como un juguete, no sé cómo decirle, Juli. Un rejo. Sí, como un rejo. Y obviamente agarra a este joven a rejo porque no sabía quién era. Mi mamá decía que era un ladrón, estaba de noche, o sea, eran como las 3 de la mañana. ¿Qué hacía en la casa? O sea, y mi papá estaba tomando, o sea, Dios mío santísimo. Obviamente eso fue el escándalo, ya llegó la mamá, que el muchacho era lo mejor del mundo, no sé qué, pero ya después de haber pasado tantos problemas, se acercaban los amigos y nos contaban, no, es que él me vendía la droga, no, es que él me dejaba la marihuana más barata.
y a todos los muchachos de esa unidad los tenía consumidos en las drogas. Y hoy en día me parece muy triste porque muchos de ellos no han podido salir. Han estado en clínicas de rehabilitación y es muy duro porque uno dice, Dios mío, estuve tan cerca de esa persona, un riesgo para mí, para mi alma, es que era muy, o sea, es que era muy niña, o sea, o sea, que uno nunca se imagina lo que le puede haber pasado. Pero pues, desde ahí obviamente, como decía, mis papás, cero confianza conmigo, yo era el problema, el gran problema en mi casa. Todos los días, en los desayunos, en los almuerzos, en las cenas, era pero ¿por qué lo hizo? ¿Pero por qué esto? Y otra vez la cantaleta, y yo, Dios mío, ¿hasta cuándo se me va a acabar esto? Y tras del hecho de demanda, no, Jesús, esto va para largo. Era eso ahí, siga y siga. Yo decía, no, pasaba, digamos, por ejemplo, un mes y se me olvidaba. Y otra vez mi mamá, ay, Dios mío. Y otra vez habría como ese dolor de ese momento y otra vez a regresar a esa película. No, eso era impresionante. Mi mamá ya no sabía qué hacer conmigo y habló con una persona que era muy espiritual, ella era de Bogotá, y le dijo, no, yo ya no sé qué hacer con mi hija. Y le dicen, mandémosla a un retiro. Y yo, ¿a un retiro? ¿Pero qué eso qué? Ay, yo dentro de mí decía, yo no quiero ir por allá, eso debe ser aburrido, no, qué pereza. Entonces mi mamá, sí, mandemos la niña a retiro, que eso va a ser la mejor opción, eso va a llegar súper bien, mandémosla a retiro. ¿En dónde es el retiro? A Bogotá, no importa. Cuando llegan y le dicen, no, entonces buscamos retiros de Lazos de Amor Mariano. Ella los buscó, yo no. Ella los buscó cuando dice ahí, Retiro Espiritual Lazos de Amor Mariano, Villavicencio. Y mi mamá dice que, ay, aquí hay en Villavicencio hay un retiro. Llamaron, me compraron la boleta. Yo la verdad no tenía muchas ganas de ir, o sea, pero como que, no, o sea, uno no tenía ganas, pero como que bueno, por no estar en la casa y la cantaleta, mejor voy, ¿sí? Bueno, ese retiro, la verdad, yo creo que ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida. O sea, al inicio no quería ir, pero desde ahí he empezado las mejores aventuras de mi vida. El retiro, obviamente, me di cuenta de lo engañada que estaba, que habían jugado conmigo, a pesar de lo niña, digamos, que era. ¿Tenías cuántos años cuando fuiste al retiro? 14 años. Sí, no, 14, no, 13 años tenía, exactamente. Entonces, y no fue retiro de niños, yo fue retiro de conversión, porque mi mamá decía que ya, no, que yo tenía un mundo por delante, que 13 años ya eso, un retiro de conversión, eso funcionaba a la perfección. Pero viví mi retiro muy feliz, muy contenta, y algo que la verdad me dejó enamorada del retiro fue ver esos misioneros con esa cara tan alegre, ver que a pesar de sus preocupaciones, a pesar de sus vidas, de su mundo, siempre eran con una sonrisa increíble. Y yo decía, Dios mío, yo quiero sonreír así. O sea, es que una sonrisa lo puede todo. Y a mí me dejó eso, no. Y yo me conocía muy bien. Se terminó el retiro y yo me conocía muy, muy bien. Y yo decía, no, yo soy muy débil. Yo soy muy débil. Si me pasó eso antes, ¿cómo voy a hacer ahora? No, tengo que empezar. Y empecé mi consagración teniendo 13 años, todo eso pasó. ¿Con alguien acompañado a la consagración? Sí, claro, como era tan pequeña, mi mamá me llevaba a la consagración y pues como eran las noches, ella no me dejaba ahí, sino que se quedaba conmigo. Entonces empezamos a hacer la consagración las dos. Y yo tenía muchísimas ganas de empezar el proceso de misionera. Y como al mes de estar dentro de la consagración, empecé mi proceso para ser misionera. Y desde ahí digo que he vivido muchísimas cosas. O sea, el Señor me ha regalado unas, no gracias, sino como momentos que yo digo, nunca me los imaginé. Incluso cuando yo empecé la consagración, empezaron a promocionar
una peregrinación a México. Yo nunca había salido del país, no, mi papá sí viajaba por todo el mundo, pero yo nunca. Y yo decía, qué chévere viajar. Y yo le empecé a pedir a la Virgen. A mí no me iba bien en el colegio porque de lo mismo rebelde que era, yo no hacía tareas, no llevaba nada y perdía todas las materias. O sea, era terrible, Dios mío santísimo. Y mi papá, yo le dije, papi, yo quiero ir. Y mi papá me dijo, la única condición que le voy a poner es que me pase todo en limpio. Que me pase todo en limpio y que me ocupe uno de los 3 primeros puestos. Y yo, no más eso, súper fácil. Súper fácil, pero no hacía tareas. Yo, Dios mío, ¿y ahora cómo voy a hacer? Pues nada, empecé, me puse súper juiciosa. Le pedí mucho a la Virgen, le pedí muchísimo a la Virgencita. Virgencita, por favor, yo quiero ir. Y así súper niña, o sea, súper fervorosa, por favor, llévame. Y no te podrás imaginar que ocupé el 3er lugar. O sea, pasar de estar en el último lugar dentro de mi salón a ocupar el 3º. Eso para mí era impresionante. O sea, yo decía, Dios mío, nunca me había pasado esto en toda mi vida. Y bueno, yo llegué súper emocionada a mi casa, es que a contarle a mi papá la súper noticia, porque yo me iba a ir para México. Y mi papá me dice, mi papá siempre como que no me creía. Y yo decía, no me va a creer. Como que retarlo a uno. Y yo, no, vamos a ver. Y cuando llegué a mi casa, le conté a mi papá que había ocupado el 3er lugar. Yo le dije, me voy para México. Y él me dijo, es que yo no le dije eso. Mira, Juli, se me volvió a caer el mundo encima. Yo, ¿qué? ¿Pero cómo? Si esto usted me dijo entre los 3 primeros puestos, y los 3 primeros puestos son 1, 2 y 3, yo estoy en el 3º. Dijo, no, yo le dije el primer lugar. Para mí fue muy duro, muy duro. Yo decía, pero papá, ¿usted cómo me va a exigir eso a mí? O sea, el primer lugar. Es que yo no me valgo solamente por un puesto. Yo le decía, pero él no o sea, ni él entendía, ni yo entendía, pero eso fue un conflicto horrible. Obviamente, esas semanas tocaba pagar la peregrinación y para esa época nosotros entramos en una quiebra económica muy fuerte, muy, muy dura. O sea, no teníamos, éramos así, nada, perdíamos todo. Nosotros somos agricultores, mi papá es agricultor y perdimos todo. Y la misionera que estaba organizando la peregrinación en Bogotá, ella era de Bogotá. La llamamos y mi mamá habló con ella y le dijo, mire, ella tiene muchas ganas de ir. El papá le dio permiso. Bueno, estamos convenciéndolo, pero no tenemos nada de dinero. Si tuviéramos, se lo pagaríamos. ¿Vos ya te habías inscrito o algo así? Sí, eso sí, como dicen, para mañana es tarde. Yo dije, por si voy y por si no, pues nada, ¿qué hago? Ya teniendo el dinero allá, ya no se puede hacer nada. Y esta misionera, yo no sé dentro del corazón de ella qué pasó. Ella me dijo, mire, yo no sé, Laura, que tiene que ir a hacer a México, pero la Virgencita la quiere allá en la Basílica. Yo le voy a dar la plata para que vaya a la peregrinación. Mi mamá decía, pero si es que no nos conoce, o sea, ella no nos conocía en persona, era solamente por teléfono. Y literal, nos llegó todo el itinerario de viaje, todo. Y yo decía, Dios mío, ¿yo qué tengo que ir a hacer allá? O sea, 13 años y en México y sola. No, o sea, yo no lo podía creer. Pero pues así fue. Me fui con la directora de mi localidad, una peregrinación hermosa. Yo le decía siempre a la Virgen, yo tan pequeña, sin mis papás acá, en una peregrinación en México, tan lejos de mi casa, y haciendo algo que tampoco nunca me imaginé hacer, que era conocer nuevos lugares, rezar. O sea, yo no me lo creía, era como si estuviera, como no sé, yo puedo decir que hasta volando, porque la verdad no me lo creía. Pero fueron como esas gracias de renunciar a muchas cosas,
de renunciar a mis quereres, de renunciar, de comprender de que a pesar de todo el daño que me habían hecho, de a pesar de muchas cosas que me había pasado cuando pequeña, la única decisión que yo tenía que decir es, bueno, Señor, toca mi corazón, transfórmalo porque yo sola no puedo. Y es que hay veces buscamos como curarnos nosotros mismos y no, nos damos cuenta de que solos no es la solución. Todo fue pasando así y bueno, seguí con mi colegio, desde ahí súper juiciosa, el primer puesto. Siempre mi papá, siempre me ha exigido el primer lugar. No sé por qué, pues los papás siempre quieren lo mejor para los hijos, pero él siempre ha sido muy duro en ese tema y yo, bueno, pues a esforzarnos más, más dedicación al estudio. Obviamente siempre pidiéndole la gracia al Señor porque siempre había, digamos que una materia que uno como que, ay no, pero siempre fue como, bueno, Señor, vamos a seguir continuando. ¿Ya habías terminado tu consagración? Sí, terminé mi consagración el 8 de diciembre de ese mismo año y seguí con mi proceso de misionera. Mi mamá sí no empezó el proceso de misionera, ella solamente iba y me llevaba a las formaciones, a los grupos de oración y se regresaba a la casa y después me recogía y ya. Ella nunca pues como que ser misionera, no, eso está muy allá. Obviamente ya después mis papás fueron a retiro, mi mamá fue primero a retiro, después fue mi papá. Mi mamá ya como que entendía ya muchas cosas, como que, ay no, sí, tenemos como que cambiar. Entonces como que empezamos a como a construir esa relación familiar en ese momento. Ahí ya nació mi hermano en medio de como de ese caos de la niña problema, a pasar al retiro y todos esos cambios que pasaron en ese mismo año. Y también fue muy duro, para mí fue muy duro porque yo llevaba 12 años siendo la hija única y llegar el momento en que vas a tener un hermano, no, Dios mío, me van a quitar el puesto. No, yo decía, Dios mío, si a mí no me dieron cariño, ¿a este qué le van a dar? O sea, como, sí, o sea, era difícil, pero pues, bueno, nada que tener el hermanito nomás. Bendito Dios llegó, fue pues también muy orado, pues como que, Señor, por favor, como aumenta un poquito la familia. Y el Señor contestó y nos mandó el niño. Pues ya, pues, seguí el proceso de misionera, como te venía contando, mi colegio. Y llegó una parte en los colegios muy fuerte, porque uno siempre es como con la medallita, tratando de hablar como un poco diferente, ¿cierto? Porque no es fácil uno dentro de un colegio mundano, si lucha uno contra corriente, no es fácil. Y la verdad yo ya estaba muy cansada de llevar eso contra corriente, de luchar y mirar que por más que luchaba, no cambiaba el mundo. No podía ser la Mujer Maravilla en medio de mi colegio. Entonces me vine para un congreso, para el Congreso de Misioneros de acá, el de Medellín, ¿en dónde fue? En la Plaza de Toros. Eso fue en el 2013 o 14. No, como en el 2018, creo, como en el 2018. Ajá. El de Misioneros de los Últimos Tiempos. ¿Con quién? Pues es una historia re larga. Es que el Señor todo conmigo, eso hace un montón de cosas impresionantes, porque yo no tenía dinero, mis papás no me querían dejar venir, yo no conocía Medellín, nada. Pero una misionera, faltando un día para el congreso en mi localidad, me llamó y me dijo, es que Laura, si yo te doy la boleta y te llevo en mi carro, vas. Y yo, de una. Así, listo. Yo para la comida, eso, como atún, galletas, agüita y listo.
Y yo terminé la llamada con esa misionera. Mamá, mañana voy a estar en Medellín. ¿Qué? ¿Está loca? Y yo, pero por el Señor, porque allá nos vamos ¿Tenías cuántos años? Tenía 15 años. ¿Estabas todavía en el colegio? Sí, claro, estaba todavía en el colegio. Estaba ¿En qué como grado? en noveno, como en décimo más o menos. Sí. Y fue así. Me vine, nos vinimos en carro desde Villavicencio hasta acá Medellín. En ese congreso, yo creo que esa avenida Medellín a mí me cambió como la vida. Porque yo le venía pidiendo al Señor que me diera un colegio o que me diera la gracia de estar en un colegio donde yo pudiera, en mis últimos años de colegio, aumentar más mi fe y amarlo más. Y me encontré estando en un momento de refrigerio, me encontré a Santi. Y yo sentía en mi corazón, pregúntele que si la deja entrar al colegio. Y yo lo miré, yo, hola Santi, ¿quién como Dios? O sea, yo soy súper penosa para hablar por primera vez, no, porque ya después no termino de hablar nunca. Y Santi, nadie como Dios. Y yo le dije, Santi, ¿usted me puede dar un cupo para mí para el colegio? Y me dijo, sí. Así, y yo, ¿en serio? Es que sí, llámeme la próxima semana. Y yo, bueno. Y yo salí toda feliz, mamá, tengo un cupo para el colegio Sapiencia. Yo misma conseguí el cupo, o sea, yo no tuve que preguntarle, o sea, solamente preguntarle al que sabía que me iba a decir sí o no. Y yo, no lo puedo creer, voy a estar en el colegio Sapiencia. No, qué cosa tan increíble. ¿Pero tú tenías familiares acá? Nada, o sea, yo no tenía familia acá, yo tenía familia misionera, pues, porque los misioneros, pero yo no tenía familia como tal, no conocía ni Medellín, o sea, nada. ¿Qué se te pasó por la mente cuando dijiste, voy a pedir el cupo? No, es que la verdad, en ese momento, yo creo que fue el Espíritu Santo, porque si yo le hubiera dicho, yo me pongo a pensar en muchas cosas en ese momento y dónde voy a vivir, qué voy a hacer, yo tan pequeña, después, o sea, mi mamá no se va a venir acá conmigo, no, o sea, pero fue el Señor el que tomó como esa decisión. Y sí, llamé a Santi a la siguiente semana y me dijo, pero yo la necesito la otra semana acá en el colegio, ya. Y yo, ¿ya? ¿Tan rápido? Yo pensé que era para el otro año. Y me dijo, no. Yo estaba en décimo. ¿Qué decían tus papás? Mi mamá muy contenta, o sea, feliz porque sabía que era un buen colegio, que iban a cuidar mucho mi alma, que yo iba a poder estar como en un ambiente diferente, o sea, muy agradable. Pero ellos habían notado que necesitabas ese ambiente. Sí, exactamente. Hasta ellos mismos lo pedían porque era muy cansón uno estar como en un colegio donde la verdad no le ayudaban, uno llegaba cansado del colegio, como a pelear, porque uno, imagínate, tú, una lucha interior con unos compañeros que no te ayudaban, era muy difícil, o sea, era impresionante. Mi papá, él no decía nada, él no me decía nada, él me decía, bueno, vaya, como que yo miraré a ver qué hace, y yo no pensaba en nada, yo tenía como la emoción de estar dentro del colegio, y yo dije, ay, Dios mío, bueno, pues, ¿qué hacerle? Compramos tiquetes para la siguiente semana. Yo alisté toda mi maleta, eso sí, eché todo en una sola maleta. Y mamá decía, ¿y en dónde va a vivir? Y yo, ay, yo no sé. ¿Y dónde va a llegar? Y yo no sé. Así le contestaba porque yo tampoco sabía. Bueno, llegó el día. Fuimos al aeropuerto, nos dejó el avión, ay, no, eso pasó un montón de cosas, nos tocó venirnos en bus, porque Santi nos había puesto una cita a cierta hora, y los que conocen a Santi es súper puntual, y yo, ay, Dios mío santo, ¿qué vamos a hacer? Pero llegamos a esa hora. ¿Llegaron vos y tu mamá? No, y mi papá, porque Santi dijo, tienen que venir los dos a entregarla. Entonces, como mi hermano todavía estaba pequeño, entonces también nos lo trajimos. Entonces venía mi papá, mi mamá, mi hermano pequeño y yo. Entonces llegamos al colegio, yo como que
estos colegios, o sea, el colegio estaba muy cambiado, estaba todavía el tierrero que le decíamos, no habían tantos salones, estaban como los salones solamente de la parte de arriba del colegio, y yo estaba acostumbrada a un colegio privado, a un colegio con unas instalaciones pues como súper wow, como con los mejores profesores, y yo no sabía en qué era lo que me estaba metiendo. O sea, yo no conocía las instalaciones del colegio, nada. Yo solamente creo que miré como un video por YouTube del colegio, hablando unos profesores y unos alumnos, y yo quedé enamorada del colegio. O sea, fue como que el Señor poniéndome en el corazón, yo te quiero ahí. Y yo dije, bueno. Y por mi cabeza se pasaban un montón de cosas, porque mal o bien, mi papá siempre trató de tener una casa arreglada, y no como, ay no, sino una casa grande, amplia, cada uno con su cama, con su cuarto, con las comodidades. Y cuando yo llegué acá a Medellín, miré el colegio, para mí fue, wow, o sea, pero, o sea, había un choque como dentro de mí, porque era el mirar cómo era el colegio y había una certeza dentro de mí, aquí vas a ser feliz, aquí vas a ser feliz. Y yo no me preocupaba en dónde iba a vivir, cómo iba a ser para el almuerzo, ni qué iba a comer, o sea, no me preocupaba por nada. Lo único que me pensaba era, aquí voy a ser feliz. Tuvimos la reunión con Santi, mi mamá enamorada del colegio, me compraron los uniformes, me presentaron a mis compañeros. Yo me acuerdo tanto que como estaba, no había nuevas instalaciones, el salón donde llegamos era un salón así, en serio, pero era así. Las sillas todas eran así alrededor y literalmente al profesor le tocaba pararse y no moverse para poder dar la clase. Y yo entré como de medio lado a mirar a mis compañeros y yo o sea, como que di un giro alrededor del mismo punto porque no me podía mover. Y yo los miraba y era una cara de alegría porque vamos a crecer más. Pero yo me acuerdo tanto que en ese momento llega y dice uno de mis compañeros, y es que, profe, y mira así como alrededor, ¿y en dónde la vamos a sentar? ¿Va a tocar de pie? Porque la verdad el salón era súper pequeño. Ahí estabas en décimo, en mitad. El primer décimo del Sí, colegio. el primer décimo del colegio. Ajá. Era de la primera promoción. Pero, o sea, era increíble porque yo miraba mi papá, incluso la cara de mi papá al ver en dónde yo iba a estar, o sea, la mayor parte de mi día estudiando. Le decía a mi mamá como que, ¿sí será capaz? Porque, exacto, como que, exacto, pensaron que eso va a ser solamente por 6 meses, eso no va a durar tanto. Ajá. Y yo dije, no, acabo de ser feliz, tenía eso en mi corazón que el Señor me decía, acá vas a ser feliz, acá vas a encontrar, vas a sanar tu corazón, pero no va a ser fácil, pero vas a ser feliz. Bueno, los uniformes, todo súper bien. Me presentaron entonces a los compañeros y llega y dice mi mamá, bueno, Santi, ¿y la niña en dónde se va a quedar? Y llega Santi y le dice, mamá, no se preocupe, después miramos. Y mi mamá, como que, ¿qué? ¿Cómo así que después miramos? Bueno, ellos se tenían que ir porque sí tenían el otro vuelo. Me dejaron ahí, me dieron la bendición. Ahí te la dejamos. Y desde ahí yo quedé mi maletica en una silla, en los uniformes y yo sola. No conocía a nadie. Yo miraba un montón de niños, como más misioneros, pero al único que conocía era Santiago Correa. Pero ya, nada más. Teníamos entrenamiento de básquetbol, entonces Santi me dijo, no, llevémosla al entrenamiento de básquet. Era en el estadio. Y bueno, nos montamos, nos fuimos y mamá me llamaba cada ratico. ¿Cómo está? ¿Dónde está? ¿Qué hace?
y yo no, mami, estoy con Santi. Pues obviamente una regla del colegio era pues como el uso del celular. O sea, Santi entendía que yo pues ya estaba viviendo sola, que no tenía a mis papás cerca. 13 años. No, ¿Cuántos años? a los 15 A los años. 15 A los 15 años. A los 15 años, pues obviamente sola, sin mis papás, pues obviamente. No sabía en dónde me iba a quedar. Yo miré como la hora y eran como las 5:30 y yo no tenía en dónde quedarme. Yo, Dios mío santísimo. Había una profesora que vivía muy cerca del colegio. Ella vivía con su hermano y con la hija de ella en una casita muy, muy humilde, muy pequeñita. Bueno, fue el caso. Llegué allá donde ella y Juli, el Señor, la verdad que cuando me trajo a Medellín, me trajo fue a enseñarme muchas cosas, o sea, a pulirme, a hacer, o sea, a cambiar mi vida porque ella no podría tener la mejor casa, pero con una sonrisa me lo decía todo. O sea, fueron muy bellas personas conmigo porque yo con ellos me quedé aproximadamente como un mes. Me quedé con esa profe viviendo pues como en su familia. Era Mientras conseguíamos, como nos organizábamos bien. Pero era impresionante. Yo me acuerdo que el hermano de ella tenía como doble colchón. Sacaron como una colchonetica de la cama y él dijo, no, yo duermo en el piso, que ella duerma en la cama, diciéndome a mí. Y para mí era muy duro. O sea, era duro. O sea, yo lo tengo que admitir ahora, sí, para mí fue duro. Muy duro porque, como yo te decía, pasar de tener mi casa, mi cama, el cuarto privado para la niña, el baño, que la mamá se levantara y tenía el desayuno preparado, caliente, que tenía, digamos, en su defecto la coca o pues donde llevar el almuerzo ya preparado por su mamá, que su mamá le lavaba la ropa, que su mamá, que mal o bien, hacía como los oficios de la casa, pero llegar como a ese cambio de ahora tú tienes que hacer todo, de 15 años. Tienes que lavar tu ropa, tienes que levantarte temprano, hacer tu desayuno, preparar el almuerzo para llevarlo empacadito para el colegio, de llegar a hacer tus tareas, arreglar la casa. Era un shock. O sea, ahora que lo pienso, no sé cómo fui capaz, en serio. Porque era un cambio muy grande, muy, muy grande. Y tú no estabas acostumbrada. Y yo no estaba acostumbrada. Nunca pensé que me fuera a pasar tampoco. O sea, digamos, yo había vivido experiencia, digamos, un mes por fuera de mi casa. Incluso yo estuve de sierva vacacional. Cuando tenía 14 años, yo fui sierva vacacional aquí en Medellín. Y cumplí mis 15 años dentro de la casa de siervas. Pero, o sea, igualmente, o sea, no tenía tanta responsabilidad como la tenía en ese momento, estando yo sola, estudiando, ¿cierto? Porque pues es diferente. Pero bueno, viví ahí ese tiempo como con esa profe. El Señor me pulió en muchas cosas. Bueno, agaché la cabeza, siga adelante. Nada, o sea, yo no decía nada, era feliz, era lo único que sentía en mi corazón, una paz, una tranquilidad, una felicidad inmensa. Todos los días levantarme temprano, ayudarle pues como a ella, porque en ese momento pues nada, ayudarle a ella. Yo bueno, bendito Dios, nada, no decía nada. Mi mamá me llamaba, mami, ¿cómo está? Bien, bien, bien. Nunca fue como, hubo así un momento, pero ya mucho más adelante que ya decía, no, estoy cansada, ya no más, ya voy a botar la toalla. Pero sabía que tenía una recompensa, sabía que el Señor me tenía que pasar por ese lugar, tenía que pasar por ciertas incomodidades para poder tal vez formar mi alma, mi corazón y para lo que venía. Ya, bueno, pasé de vivir con esa profe
a vivir con una profe que era la profe de matemáticas. En ese momento era mi profe de matemáticas. Conseguimos como un apartamento, entonces como que viví con otra misionera y con la profe. Obviamente ellas dos eran misioneras increíbles, me enseñaron un montón, o sea, impresionante. Eso sí, acompañarlas a todos lados. La acompañaba a una, era de Misión Música, allá en Misión Música llegué, estuve en Misión Música como un mes, allá increíble, cantante, canté con un congreso, yo me creía cantante. La otra profe, incluso cuando llegamos todas, llegamos a la provincia de Santa Juana de Arco, o sea, esa provincia increíble. Estuve ahí también varios meses con la de los siervos. Yo era de procesos administrativos, la que como que mandaba los correos, aceptaba y todo ese tema, pero súper emocionada, feliz, porque yo amaba mucho los siervos, o sea, increíble. Ya después como que cerraron, se acabó como esa misión de Santa Juana de Arco, y bueno, ya cada una cogió su misión, entonces la misión música, allá bueno, vamos a mirar misión música, es que no, cantas bonito, pero no siempre. Entonces me pasé después para Misión María Auxiliadora. Estuve acompañando a esa misionera que vivía también conmigo, a la profe de matemáticas. Entonces allá terminamos en María Auxiliadora, ayudábamos unos días. Ya después dentro del colegio, Santi abrió la localidad Sapiencia. Y yo dije, no, ahí va a ser, ya no más. Y bueno, empecé en la localidad Sapiencia. No, qué cosa tan espectacular. O sea, el Señor, cuando yo sentía eso en mi corazón de que ahí tienes que estar, de que ahí vas a ser feliz, en ese momento entendía muchas cosas. O sea, ¿vos sentiste la voz de Dios en tu corazón? ¿Le hiciste caso? Sí. ¿Te defraudó? No, para nada. O sea, sentí esa voz de Dios en mi corazón como diciéndome, quiero cambiar, quiero transformar tu vida, pero de verdad. Y tienes que estar sola y tienes que pasar ciertas incomodidades. Y Juli, la verdad, yo lo hice sin pensar, porque yo creo que muchas personas pensarán, es que si lo hubiera pensado, no lo hubiera hecho. Yo creo que sí, si lo hubiera pensado, yo no lo hubiera hecho. O sea, fue acogerme al Señor, mandarme clavado, como dice Mauricio Giraldo por ahí, mandarme clavado y usted mirará qué hace conmigo. Lo que sí tenías era una certeza que por ahí... Sí, tenía algo muy fuerte en mi corazón que yo la verdad no se lo expresé a nadie sabía, pero yo tenía una certeza en mi corazón que ahí iba a encontrar algo que no sé. O sea, en ese momento no sabía qué era lo que el Señor me iba a enseñar, no sabía que el Señor iba a tomar grandes frutos de estar acá en Medellín, de estar estudiando en el Colegio Sapiencia, de vivir sola, pero igualmente lo hice. Así estuviste 10º y 11. ¿Lo que quedaba de 10º? Sí, lo que quedaba de 10º, que era como el mitad de año, y 11 todo completo. ¿Cómo te todo fue académicamente? ¿Cómo ves Sapiencia académicamente? La verdad, me fue... O sea, a mí, cuando yo llegué, yo venía de... Obviamente la educación de un lugar a otro acá en Colombia cambia un montón. Y a mí me fue, o sea, regular. Puedo decir regular. Cuando llegué el primer periodo me fue muy regular porque llegué y en matemáticas iban súper avanzados. En inglés el profesor hablaba en inglés. Teníamos francés en esa época. Yo decía, Dios mío, yo nunca había escuchado francés en mi vida. Yo me perdía todos los bimestrales porque eso sí no entendía nada. O sea, no, eso fue un caos. Yo me acuerdo que ya el último periodo, como que con el profesor, no, hagámosle una nivelación y si la pasa el año y si no, como que le toca quedarse, ¿no? Y yo, ay, Dios mío santísimo, ayúdeme porque... Pero pasamos eso de francés y lo pasamos. Pues por ahí se aprendió un poquito de francés, ¿no? Pero no mucho. Pero la verdad, el colegio tiene un nivel académico muy, muy bueno. Y aparte del nivel académico, algo que tiene el colegio es que es muy radical
y yo creo que eso me dejó muy marcada porque tú en el colegio llegabas temprano a la hora que tenías que estar y empezabas tus clases normales. A mediodía bajaban las niñas a rezar el rosario y rezábamos el rosario en latín. Y yo me acuerdo que yo cuando llegué a Medellín, cuando estaba viviendo con la primera profesora, yo me levantaba muy temprano y yo ponía un audio en mi celular del rosario en latín, sin pensar que después, cuando empezáramos a hacer el rosario en el colegio, iba a ser en latín. Y yo decía, yo ya lo sé. O sea, yo ya lo decía. O sea, no tuve como que, ay, no, se me complicó. No, para nada. Entonces, almorzábamos, pues terminamos el rosario, almorzábamos y continuábamos con nuestras clases. Y al final, ya de las clases, la Eucaristía. Entonces era como que, mira, el Señor enseñándome que a pesar de todo lo que tengas en tu día, siempre acuérdate de mí. Y especialmente esas dos prácticas, ¿no? Como el Santo Rosario y la Eucaristía, que son como esas prácticas que a un misionero yo creo que no deben que faltarnos. Y Santi, y obviamente mi día no terminaba ahí. Cuando terminaba pues el colegio era el entrenamiento de básquet. El entrenamiento de básquet terminaba a las 7, teníamos formación con Santi a las 7:30 en la casa de él y era corra para la casa de Santiago, mire a ver quién me lleva, mire a ver si me puedo ir con él. Entonces yo llegaba, a veces llegaba con Santi a la casa y encontraba a Lina con todos los niños y dándoles comida y yo no, venga, le ayudo. No, o sea, me daba pena porque ya llegaba muy temprano. Y ya después era la formación que Santi nos daba, y formaciones increíbles. Libros, los que yo creo que yo nunca me imaginé. O sea, leernos, por ejemplo, el Tratado de la Devoción, pero de una forma que lo vamos a aplicar como es. Sí, por ejemplo, teníamos nuestras reglas dentro de nuestra comunidad, esas reglas de vamos a renunciar de verdad, con toda conciencia al pecado, al demonio y a la carne. Aunque nos cueste, lo tenemos que hacer. Era una regla que para nosotras era oro y era ese tesoro y lo teníamos que cuidar. Y si mirábamos a una que estaba cayendo, no, tenemos que seguir. No, es que eso no te va a ganar. Y entre todas nos apoyábamos, la localidad siempre, Santi, era las niñas un día, los niños otro día. Entonces, entre todas las niñas que nos conocíamos, entonces eran niñas de séptimo, de sexto, de octavo, de noveno, de décimo. Obviamente la que quisiera estar en la localidad, nadie era obligado, digamos, a estar en la localidad. El colegio y la localidad Sapiencia. Sí, en ese momento estaba el colegio y la localidad Sapiencia. Pero el que quería iba Sí, el que quería, o sea, vos, digamos, eras de sexto, y si tú querías entrar a la localidad, le preguntabas a Santi, ¿puedo empezar la localidad? Ah, sí, de una. O sea, no, nadie era obligado, o sea, había niños que no iban, pero pues ellos también pertenecían, digamos, a sus localidades, o sus papás los llevaban a sus otras actividades. ¿No era muy exigente para, por ejemplo, prácticas para la edad de ustedes? ¿No sentiste que, por ejemplo, era algo demasiado exagerado? Nunca lo sentí exagerado. O sea, yo creo que los jóvenes podemos dar muchísimo. Porque cuando a uno cuando a un joven se le mete algo en el corazón, o sea, es que no hay, o sea, yo creo que si el mundo le dice que no, y si uno tiene eso en el corazón, nadie se lo va a quitar hasta que él solito se dé cuenta de que de pronto eso no es, ¿cierto? Dependiendo que sea. Pero yo nunca sentí la exigencia de Santi, por ejemplo, la exigencia del colegio, nunca la sentí. La sentí de pronto ya al final, cuando ya iba pasando como que más tiempo, sí, porque ya, digamos, empezaba que a culminar el 11, ya pues era más pesadito, más trabajos, una cosa, la otra. Sí, ya me miraba un poco más cargada, pero nunca fue como, uy, no voy a poder, no, jamás. Y siempre Santi era,
totis viribus, con todas las fuerzas de tu corazón, Laura, con todas las fuerzas de tu corazón. Lo tienes que hacer todo con todas las fuerzas de tu corazón. Y eso se me quedó grabado en el corazón. Todo lo tengo que hacer con todas las fuerzas de mi corazón. Que sea lo más mínimo, lo hago con todas las fuerzas de mi corazón. Cuando ahora, después de... ¿Hace cuánto sacaste grado? La primera promoción fue en el 2019. 20, 3 años ya. Ya 2 años y alguito, sí. ¿Qué siente tu corazón cuando le mencionan a Laura Sapiencia? No, eso es una cosa impresionante. Uno, es que es una emoción, porque tú sabes que fuiste parte de ese proyecto, que el proyecto es un proyecto de Dios, y ver, digamos, ahora lo que es Sapiencia. Me siento muy orgullosa de haber pertenecido a este colegio, de haber estado y de haber vivido tantas cosas que el Señor me mostraba ahí. Porque aunque no tuviera mis papás, aunque no tuviera, digamos, familiares, el Señor siempre me buscaba familia, siempre, nunca me dejó sola, nunca. Incluso cuando recién llegaba al colegio, muchos niños pequeños me miraban y, claro, la nueva, pero yo llegaba con una profesora, llegaba temprano y yo llegaba a hacer la formación y los niños pequeños eran, ay, profe, esa es la niña que es huérfana. Y yo decía dentro de mí, no, yo no soy huérfana, yo sí tengo papá, solamente que no están acá. Pero era los niños más pequeños decir, ay, profe, ya la salida, por ejemplo, del colegio, claro, lo recogen sus papás, sus hermanitos, y a mí no me recogía nadie. Yo tenía que esperar. Sí, ellos veían todo eso, y ellos le decían a las profes, y ya después las profes me decían a mí, ya pues como con más confianza, es que, ay, profe, pobrecita Laurita, ay, ya no la recoge la mamá, yo le voy a decir a mi mamá que la recoja, ay, no, pero, o sea, para mí era gozarme todo eso, o sea, para mí nunca fue como, ay, sí, mis papás, no, o sea, yo me disfrutaba, o sea, los niños les cogí un amor impresionante. Si me decían eso, pues yo hacía como una cara como, qué risa, ¿cierto? Como que tan bonito, pero nunca fue como, siento como, ay, dejé a mis papás, no. Es decir, fue un sacrificio que valió la pena. Sí, yo creo que 100% valió la pena, porque conocí mucho, aprendí muchísimo, viví, o sea, estar tú, digamos, salir de tu casa, buscar, digamos, como, bueno, tú tienes que levantarte temprano, tienes que organizarte, tienes que hacer tus cosas, nadie va a lavar tu ropa, nadie te va a hacer comida. Entonces era, bueno, si usted no quiere cocinar, pues entonces aguanta hambre, sencillo. O sea, y era eso de, no, todo lo tengo que hacer yo sola, nada. Hubieron también momentos de soledad muy difíciles, porque tú de lunes a viernes estabas en el colegio, pero llegabas sábados y domingos ¿y qué? Ay, ¿qué vas a hacer? No vas a ir al colegio porque allá no hay nadie. Entonces fueron momentos difíciles, porque digamos a veces las misioneras que vivían conmigo tenían apostolados o salían a hacer también sus cosas, y era tú quedarte en la casa, terminaste tus tareas, terminaste todo, sentarte en el piso, porque pues en el apartamento no teníamos muebles. Eso también para mí fue muy duro, porque cuando yo me pasé a vivir con esas misioneras no teníamos ninguna cama, todas dormíamos, era como en un colchoncito en el piso. Entonces eso fue impresionante. Y era esa soledad de sábado a domingo. Bueno, un retiro espiritual para Laura, porque era encontrarse quién era Laura verdaderamente, qué había dentro de Laura. O sea, ya no era una apariencia, ya no era lo que soy con los demás, sino tú, quién eres, quién está dentro de ti. Y el Señor aprovechó esos momentos para una sanación increíble. Yo me acuerdo que una vez, para mí nunca se me va a olvidar, yo me senté en el piso
levanté mi mirada y el Señor devolvió toda mi película, toda con Él, o sea, de la mano de Él. Y yo lloraba, y yo lloraba, y yo decía, Dios mío, tú eres muy grande definitivamente. O sea, todo lo que me mostraba, todo lo que había hecho en mí, que siempre había estado conmigo, que todo lo que había pasado en toda mi vida había sido porque Él lo había permitido, ¿sí? Porque quería enseñarme ciertas cosas que tal vez no fueron como las mejores o no lo tomé como Él quería que yo lo tomara, pero el Señor se valió de todo y fue sanar mi corazón en el silencio, en la soledad, pequeña, siento, o sea, pues 15 años uno dice, no, pues no será muy grande, pero pues sí es una edad donde uno todavía necesita a sus papás para muchas cosas, ¿no? Pero fue increíble, yo creo que no me arrepiento de nada. Cualquiera diría, no, a la mitad del camino boto la toalla, pero nada, yo seguí hasta el final, hasta graduarme, pues. Ya, pues, regresar a la casa nuevamente, pero obviamente tú llegar nuevamente a tu localidad, los misioneros, obviamente en el momento en que yo me vine para Medellín, no fue fácil, porque fueron críticas de misioneros, de la propia familia también, como, pero si ustedes no quieren a la niña, ¿cómo son capaces de dejarla ir sola? Qué miedo, los peligros que hay en el mundo, ¿qué? Y mi mamá decía, es que los hijos son de Dios, y si Dios le puso eso, que lo haga. Ella también entendió que había algo trascendental ahí. Ella también entendió, sí, o sea, fue como después, cuando ya ella vino y me dejó, ella también como que sentía también en su corazón como que sí, esto tiene que servirle a ella de algo, ¿sí? Como que no la voy a tener, pero sé que el Señor la tiene preparada para algo en ese momento. Y estando con muy buenas personas, ¿no? O sea, yo creo que gracias a Dios el Señor me rodeó de muy buenos misioneros, una familia increíble. Acá en Medellín me acogieron como mi familia. Ya después yo pasaba tiempo con ellos me llevaban a un montón de lugares nuevos, visitas increíbles. O sea, la verdad, incluso algo que esa familia me enseñó a mí fue que aunque el lazo se acabe, siempre donde una familia esté unida y haya sentido ese amor de Dios, esa familia va a ser un lazo pequeño. Y algo que a mí me impactó mucho una vez, estando con ellos, compartiendo acá en Medellín, era un jueves, y ellos los jueves en su casa hacían un grupo de oración. ¿En la familia? En la familia. Hacían su grupo de oración, entonces, por ejemplo, el papá empezaba el rosario, la prédica menor la daba la hija mayor y la prédica mayor la daba el hijo menor. Y yo miraba eso y para mí era increíble. Incluso una vez me dijeron como que Laura, prepara la charla, la prédica mayor. Y yo, ¿para qué? ¿Cómo así? Y yo, pues bueno, entonces como que no, el santico, el evangelio. Pero me enseñaron eso. Y a mí, la verdad, o sea, se queda muy marcado en el corazón, porque uno dice sí, aunque uno esté lejos de pronto de la familia de lazos, uno va a ser un lazo, y tú tienes que ser un lazo para los demás, no un lazo como, ay sí, soy de lazos de amor mariano, pero yo con mi espiritualidad, tú con la tuya, no, tienes también que luchar por las otras personas. Entonces eso fue, o sea, las enseñanzas, Juli, son montones, o sea, que tú dices, no tengo ni palabras porque no sé cómo expresar tantas cosas que el Señor me mostró, tanto cariño de tantas personas en Medellín, de los profesores, de los misioneros. Es que es increíble. O sea, ya todo el mundo te empezaba a conocer en Medellín, que era la niña que estaba estudiando en el colegio y que no tenía sus papás. Y todo el mundo, yo creo que en la mayoría de misioneros acá en Medellín me conocen así. Es impresionante porque estando nuevamente, se acuerdan, es de la niña que estudió en el colegio, de la primera promoción, que no
tenía a sus papás. O sea, como que otra vez acá, ¿cómo así? Entonces es muy bonito porque tú vuelves y recuerdas historias, vuelves a encontrarte con tus compañeros y ni uno mismo se cree, o sea... Laura, ¿realmente vale la pena dedicarles ese tiempo a Dios? Tu juventud, tus años más valiosos para mucha gente, para hacer muchas cosas, ¿vale la pena? 100%, yo creo que yo de muchas cosas que he pasado nunca, o sea, no me arrepiento absolutamente de nada. Siempre va a valer la pena, porque es que uno no está entregando su juventud a cualquiera, uno no está entregando su juventud a un vicio, a una droga, a un alcoholismo, a unos amigos vanos, jamás. Y ser misionera vale aún más la pena, porque es encontrar esa felicidad, que claro, que van a haber momentos de soledad, que van a haber momentos de angustia, momentos en que tú no te vas a sentir, pues, en tus mejores momentos, ¿cierto? Pero tienes eso en tu corazón que te dice por qué estás aquí, por qué tienes que hacer lo que haces, por qué amas lo que haces en ese momento, por qué vas a servir a un retiro, por qué tú sonríes tanto, por qué tú miras a las personas diferentes, porque absolutamente todo, porque ser misionero y ser joven misionero le da un sentido a la vida increíble, porque uno no se arrepiente de nada, porque todo lo hace el Señor y el Señor le da a uno la fortaleza para todo. Que un joven, hoy en día dicen, no, es que los jóvenes no pueden. No, los jóvenes podemos hacer mucho más, los jóvenes podemos cambiar el mundo si lo quisiéramos hacer. Si lo hiciéramos con esa frase que se me quedó calada de Santiago Correa, si lo hiciéramos con totis viribus, si hiciéramos todo, si hiciéramos nuestros trabajos, si hiciéramos nuestra universidad con totis viribus, el mundo sería totalmente diferente. Porque es que hoy en día, Juli, los jóvenes tristemente están consumidos en las drogas, están en vicios que dañan sus almas. Y eso lo hacen con todo, o sea, se entregan a fondo. Pero cuando uno les muestra la cara verdadera, dudan mucho. Y es no dudar porque uno sabe con quién va. O sea, uno no sabe para dónde va, pero uno sabe con quién va, que es con Cristo. Yo abandoné todo lo que me entré, pues Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. yo le comencé a pedir a San José por mi vocación. En la vida Así tenemos llamados y muchos llamados de Dios pero yo no para... sabía ni qué era el lazo, explique. de tener una esposa de Dios. El catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi Y corazón. fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a un... Lady se encontró con un Dios muy amoroso.